Ya estamos de regreso y está aquí en el estudio Mauricio Machulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, muchas gracias. Aquí en presencia, pues como siempre tratamos, ¿verdad? Eso, me da mucho gusto verte en 3D. En 3D. En 3D. Oye, y platicar de este tema de Sudán que ha ido creciendo en la semana. Ha ido creciendo, hay una confrontación muy importante. La nota al día, a este instante, es que están evacuando distintas embajadas, incluida la embajada de Estados Unidos en Jartum, pero también otros países como Francia, Canadá, China está evacuando a su personal en Jartum porque se teme lamentablemente que esta situación no se arregle pronto, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Creo que un primer elemento, Mario, tiene que ver con dimensionar la importancia. Estamos ahora platicando fuera del aire, aquí con el querido Claudio. Estábamos platicando de cómo la historia está cambiando ante nuestros ojos. O sea, realmente estamos, en este instante que estamos narrando, estamos viviendo cambios verdaderamente históricos y por lo tanto lo que sucede en un sitio aparentemente lejano como Sudán tiene una cantidad de efectos muy importantes y una cantidad de vectores a través de los cuales se entreteje con otros temas, como por ejemplo la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, claro, tienes en Sudán el tercer país más grande geográficamente de África, no en cuanto a población, pero sí es el octavo por ahí, entre los 10 más poblados de África. Pero el tercero más grande en extensión. ¿no? Otro elemento es que tienes una gran cantidad de recursos importantes, piensa nada más el río Nilo, ¿no? Hasta otro tipo de cuestiones como las minas de oro, su litoral, cercanía con la península arábiga, una cercanía geográfica por el litoral que tiene. Entonces, Sudán es un país muy importante. Pero además de la importancia que tiene en sí misma, la cantidad de actores que se han venido mezclando ahí a lo largo de estos últimos años es enorme. ¿Qué sucede? En 2019 hay un movimiento social muy importante. Lo estuvimos cubriendo, lo estuvimos contando, platicando en este momento, porque pues se trató de días y días y días de manifestaciones. Estaban ocurriendo en muchas partes del mundo, pero veíamos también lo de Sudán. Y entonces, de pronto nos enteramos que el dictador Omar al-Bashir deja el cargo por un golpe de Estado. Eso fue en 19. En 2019, que llevan a cabo, pues podríamos decirlo así, directamente sus subalternos. Lo quitan del poder y lo aprenden. Recordemos que Omar al-Bashir fue además un dictador a quien se imputan atrocidades enormes, como por ejemplo toda la masacre que, de acuerdo con distintas y muy serias fuentes, es un genocidio en Darfur y que tiene cargos ante la Corte Penal Internacional. De hecho, parte de la exigencia de los manifestantes en ese momento es que se vaya a responder por sus cargos ante la Corte Penal Internacional. Pero bueno, el caso es que finalmente es derrocado. Después de movimientos políticos, entra primero su ministro de Defensa y posteriormente va a tomar el poder este primer actor fundamental para la situación actual, que es Abdel Fattah al-Burhan. O sea, Burhan es el líder del ejército, el líder de facto del país, promete una transición democrática, va a entrar un primer ministro y viene todo un proceso de negociación entre el ejército y la sociedad civil. Y el otro actor importante que en este momento está peleando contra Burhan es Mohamed Hamdan, conocido también como Hemeti. Hamdan lidera unas milicias de asalto, un grupo paramilitar compuesto de, nada menos que 100,000 combatientes. Es una fuerza paralela, tiene prácticamente el mismo tamaño que el ejército. Y proceden de las milicias de asalto que utilizaba Omar al-Bashir para cometer atrocidades en Darfur y controlar la situación. Ahora se organizan en torno a esta persona. Exacto. Y entonces Hamdan va a tener un poder paralelo. Ahora, Hamdan tiene ligas con las minas de oro, es un hombre verdaderamente rico. Las minas de oro son resguardadas ¿por quién, Mario? Por el grupo de contratistas privados
Wagner, ¿Otra el vez? grupo ruso. ¿Te acuerdas que Sí, ya claro. lo comentamos? El grupo Wagner. Este grupo de mercenarios que trabajan, entre otros, al servicio de Putin. Empieza la guerra en Ucrania y Hamdan va a Moscú, empezando la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues seguramente le estaban negociando qué iba a pasar con los Wagner, que están cuidando las minas de oro por allá. Ahora mismo, Prigozhin, el líder del grupo Wagner, ya indicó que está apoyando, que respalda a Hamdan en esta conflictiva. O sea, el actual gobierno, digamos. No, o sea... A los otros. A los otros. Ah, claro, a los que vienen organizando. O sea, mira, es que no lo dije, pero en este momento, después de negociaciones, hubo otro golpe de Estado en 2021, pero una serie de negociaciones con los grupos civiles, etcétera. Pero en este momento, el choque que estalla es el choque entre Burhan, que es el líder del ejército y el líder de facto del país, y Hamdan, que es este líder de las fuerzas paramilitares que se conocen como las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, el choque está entre estas dos facciones. Uno es el ejército formal y otro es la parte paramilitar. De acuerdo. El grupo Wagner está apoyando la parte paramilitar. a la parte paramilitar. Otros países como Egipto, por ejemplo, apoyan al gobierno establecido. Bueno, pues digamos al líder de facto, ¿no? A Burhan. Y esto se internacionaliza porque en estos días, hace unos días, Hamdan secuestra o aprehende, digamos, a más de 30 soldados egipcios que estaban en Sudán en ese momento. Y lo que Hamdan decía es que Egipto podía atacarlo y entonces los aprende. Finalmente se negocian y se acaban de liberar el jueves. Pero ahí está, por ejemplo, el involucramiento de Egipto dentro de esta situación. Tienes también Arabia Saudita porque Hamdan mandó de sus fuerzas paramilitares a Yemen a combatir a favor de la coalición saudí. Entonces tienes ahí Arabia Saudita, tienes a Emiratos Árabes Unidos también apoyando a Hamdan. Entonces la situación regional se complica. Estados Unidos, también Arabia Saudita y otros países han formado un grupo de negociación a lo largo de estos años, desde el 2019 a la fecha, para intentar estabilizar la situación. La situación se rompió, digamos que estaba todo bajo equilibrios muy delgados que se terminan por romper entre estas dos facciones. Ahora, entonces nada más para resumir, o sea, tienes en realidad a tres actores. Tienes a Burhan, tienes a Hamdan y tienes a la sociedad civil, que no es que sea un actor unitario, pero la sociedad civil se ha debatido entre negociar o no negociar con los militares. Y cuando se han roto esos equilibrios, han ocurrido estos golpes de Estado, estos momentos. Y ahora mismo lo delicado del tema es que pues no se ve para cuándo la transición. Supuestamente la caída del dictador iba a resultar en una transición. No se ve, claro. Y entonces lo que estás viendo hoy es que 4 años después están combatiendo facciones que en su momento formaron parte de la dictadura. Y esto pues también te lleva mucho a la reflexión, ¿no? Porque se quita el dictador, se cae, pero el sistema persiste y ahora el sistema choca de manera interna. Bueno, pues ahí está el panorama. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, querido Gracias, Mario. Mauricio Meshulam. Y gracias a usted por acompañarnos como todas las semanas. Yo le invito a que nos acompañe aquí con nuestra programación en Foro. Y como siempre, le deseo en nombre de todo este equipo que tenga usted una magnífica semana.